Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Bueno, damos la bienvenida a nuestros hermanos en Tehuacán, Puebla, que están conectados. Creo que tenemos un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. Y bueno, entonábamos al último al Espíritu Santo como ese dulce consolador. Y no sé tú, pero yo tengo hambre y anhelo del consuelo de Dios. Amén. Hoy te voy a hablar de un tema que yo creo que no pensé llegar a compartir este tema. No me había pasado por la mente, pero bueno, Dios, que es rico, ¿verdad?, en misericordia y grande en sabiduría, Dios es el que nos lleva a predicar la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, reconocemos, Dios, que, bueno, lo menciono así, Señor, de que ponemos nuestra vida en tus manos, pero realmente tú eres quien nos depositaste en las manos de tu Hijo Jesucristo. Tú nos has depositado en un lugar seguro, en un lugar, Señor, especial, donde estamos guardados, Padre, donde tú nos compraste y has dispuesto de la vida de cada uno de nosotros, Dios, porque hay un propósito para la vida de cada uno, mi Dios. Padre, hoy te ruego que nos des espíritu entendido, mi Señor, que, Padre, toda pesadez de nuestros oídos sea quitada, Señor, y toda basura en nuestros ojos sea removida, para que podamos percibir, Señor, con gran sabiduría, con gran hambre, con plena conciencia, Señor, todo tu mensaje y toda tu palabra. Te bendecimos, mi Dios, reconociendo que tu rostro está inclinado hacia nosotros y que has escudriñado, Señor, nuestros corazones y has enviado a tu Santo Espíritu con la palabra exacta para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, toma control, Señor. Usa, Padre, mi vida. No permitas, mi Dios, que pueda yo estorbar el mensaje de tu palabra. Trae esa palabra que es como medicina, mi Dios, que sea bálsamo a nuestros corazones, Padre. Te doy gracias, mi Dios, te bendigo. Hoy echamos fuera todo aquello que quiera robar esa palabra, Señor, este alimento espiritual. Y Padre, te damos gracias. Hoy nos alineamos al cielo, pues tú has preparado todas las cosas, mi Dios. Y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es un gozo estar aquí y es un gozo saber que allá en Tehuacán, Puebla, están anhelantes de la palabra, deseosos de escuchar el mensaje de Dios. Es deleitoso poder saber que Dios es bueno y que Dios de formas inimaginables nos une en una sola familia y podemos tocar aún espiritualmente la vida de nuestros seres amados y yo por eso bendigo a Dios. Y bueno, esto me vino a remontar este tiempo a mucho tiempo atrás y públicamente le pido una disculpa a Itzayana por una cosa que platicamos hace mucho tiempo atrás. Y Dios me revelaba algo con Itza una vez que la ministré. No sé si te acuerdas, Itzayana, y Dios dijo tristeza profunda. Fue la primera vez que Dios me manifestó, me reveló esta enfermedad, esta situación en la vida de un cristiano. Y después de un tiempo ella me comentó que quería hablar un poco sobre la depresión y le dije no. Y me comentó sobre un personaje y le decía, no, ¿cómo crees? Le decía, los hijos de Dios no podemos estar deprimidos, no sé si te acuerdas.
Y le dije, no, Itza, mira, mejor o sea, sí tócalo, pero llévalo de esta manera. Y hace unos meses, de lo que te estoy diciendo ya tiene años, yo creo, y hace meses que empezamos a ir a Tehuacán, Puebla, vi a uno de mis hermanos y él tiende a ser muy bromista y muy alegre y muy relajiento, y aunque esté pasando por situaciones difíciles, él siempre echa relajo. Era muy difícil verlo decaído, pero en un tiempo para acá lo empecé a ver muy callado y apartado. Y una vez que me acerqué a él y lo saludé, lo vi a los ojos y Dios me volvió a decir tristeza profunda. Empecé a orar por él, yo en lo personal, en lo íntimo, y me cuestionaba muchas situaciones por las que él a lo mejor estaba pasando, pero empecé a sentir compasión por mi hermano, y he tratado de hablarle. Se me ha hecho difícil, no sabía yo cómo abordar esta situación, y le he pedido a algunos que oren por él y a mis hermanas en especial. Y bueno, hace mucho tiempo, antes de conocer al Señor, yo estuve en un estado depresivo muy fuerte por mucho tiempo. Ahora lo entiendo, en ese tiempo no lo entendía. Fue muy largo, viví una pobreza extrema aquí en Ciudad Hidalgo, al punto de no tener ni qué comer. Y yo recuerdo que pues la única persona con la que yo contaba era con mi esposo, pero él no estaba, nunca estaba en la casa. Me acuerdo mucho que donde vivíamos había un edificio, y ese edificio lograba verse las luces de un salón de fiestas donde él acudía mucho en los tiempos de clausuras y de todo este tipo de cosas, y yo me paraba en la ventana y me quedaba viendo, y yo lloraba mucho. Llegué al punto del suicidio, del intento de suicidio, y me enojó mucho después de salir de ahí, porque cuando yo intenté suicidarme, él no se dio cuenta, él no llegó, pude haberme muerto y a lo mejor ya no me hubiera encontrado ahí, pero ni me morí, ni se dio cuenta. Y fue una situación que viví sola. No tenía dinero para atención médica. Yo creo que era una cuestión que ni pensaba. Si no atendía lo más necesario, que eran enfermedades fisiológicas, ni siquiera mis tratamientos de bebés no los traté, no tuve el dinero para tratar esas situaciones. ¿Ustedes creen que ibas a tratar una situación emocional? Pues menos. Y entonces tuve mucho coraje de haber caído en algo que nadie lo vio, ni nadie me ayudó, ni nadie se compadeció de mí. Yo sé que Dios sí, porque dentro de ese tiempo les contaba que yo me acordaba de unos fragmentos, de unos cantitos que mi suegra me había enseñado, y son los que entoné, y bueno, Dios me sostuvo y gracias a Él no morí. La depresión fue muy fuerte porque por meses yo me quedé muda, no podía hablar. Cuando veía a mis papás solamente se me derramaban las lágrimas y ellos me decían, ¿qué te pasa? Dime, te queremos ayudar, pero yo no podía hablar, solamente lloraba. Y haciendo memoria de esto, me acordé de ti, Lupita, cuando llegaste a la iglesia, allá donde nos reuníamos. Inmediatamente Dios me mostró el espíritu que traías de depresión. Y cuando te ministré, Dios te sanó, ¿te acuerdas? Dios te sanó, Dios te ministró, el Espíritu Santo te ministró sanidad. Y me acordé de eso por una situación muy difícil que pasaste, muy fuerte. Ojalá y algún día también nos puedas volver a testificar y darle la gloria a Dios. Sí, este púlpito está abandonado de testimonios que glorifiquen el nombre de Dios.
Y bueno, hermanos, hace tiempo he pasado por situaciones, pero en estos días me he dado cuenta que solamente las cubría, pero no las sanaba. Situaciones igual depresivas, fuertes, muy fuertes, y solamente trataba de salir adelante y de convencerme a mí misma que estaba bien. Y cuando las hermanas se acercan y me dicen es que me siento así, y les decía no es posible, tú no te puedes sentir así, la palabra dice esto y dice el otro, y trataba, y no dudo que la palabra me ha sostenido, hermanos, pero no había entrado a la profundidad que te quiero llevar. La palabra me ha sostenido hasta el día de hoy y de estas situaciones, pero no lo había discernido de la manera que lo estoy discerniendo ahora en estos momentos. Y así he estado en un estado depresivo, de una tristeza profunda. El día viernes de plano le decía yo, Alba, no podía ni sostenerme en pie. Yo quería salirme gritando, llorando. Me considero una persona fuerte. El Señor me ha sostenido y es una manera en la que Dios me ha ido formando, y también mi padre me llevaba hacia eso. Y el sentirse débil para mí era una vergüenza. El llorar para mí era una vergüenza. Llorar por desánimo, por tristeza. Pero bueno, fíjate, quiero hablarte primero algo y después vamos a entrar en la palabra. Ay, como siempre dejé mis lentes, no sé si están en mi bolso. Ahí, si quiere ya va, Alma, hija, gracias. Moisés, el gran líder que se quería morir. Yo encontré esto. ¿Cuántos conocemos a Moisés? ¿Sí? Moisés, un gran líder. Un líder, hermanos, que no tenía confianza en sí mismo porque él antepuso que él era tartamudo. Y cuando Dios le encomienda algo, pues él se teme, dice, ¿cómo yo siendo tartamudo? ¿Y cómo me voy a ir a parar enfrente, ¿no? de un lugar, gracias, donde él había estado y donde ahora era perseguido para matarlo? Y un líder que fue usado de una manera tremenda e impresionante por Dios. Este gran hombre de fe, hermanos, un verdadero modelo, que se dice en la palabra de Dios que se sostuvo, repite conmigo, que se sostuvo como viendo al invisible. Y esta es una palabra que la queremos tomar, ¿verdad? Y que muchos lo han declarado, y sé que personas lo han declarado queriendo creerlo. Y vamos a ver más enfrente cuando la palabra cobra vida en nuestros corazones. Moisés muchas veces se sintió cansado y estresado por la incredulidad y la desobediencia del pueblo, las quejas constantes del pueblo, las críticas, las continuas contiendas. Estaba abrumado por el peso de responsabilidad y se sentía muy solo. Estaba realmente agotado, su espíritu desfallecía. Podemos estar rodeados, hermanos, y puedo entender el estado de Moisés como profeta, porque déjame decirte que es un ministerio muy difícil. Cuando Dios me llamó para ser profeta, pues primeramente me menospreciaron. Hubo una persona que se reunía con nosotros hace mucho, de cuando empezábamos poquitos, no sé si se acuerda, Rosy, y dijo, resulta que hasta ahora profeta, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Alicia? Y empecé a ser señalada, criticada, lo que decía no les gustaba, y ha sido un caminar bien difícil, hermanos, bien pesado. Y yo entiendo, ¿verdad?, que cuando Moisés empezó a profetizar, dice que él se sintió solo, porque aunque podemos estar rodeados de un cuerpo de servicio, nos podemos sentir solos en nuestro propio ministerio. Y lo traspolo a tu vida como iglesia. Puede ser que tú dentro de tu casa tengas la visión de tener una casa y quieras que se viva en orden, que se viva en paz, que todos estudien, que todos trabajen, que todos cooperemos dentro de la casa, pero no todos los de la casa piensan igual.
Y aunque tengas una familia, te puedes sentir solo, porque eres el único o la única que tienes esa visión de ir hacia adelante. Y eso dijo Moisés, si quieres apuntarlo para que después lo veas en el libro de los Números 11, verso 11. Pero me voy a ir pronto porque, hermanos, todavía ni entro en la palabra. Dice: y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no me he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Verso 14 y 15 dice: no puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo vea mi mal, y que yo no vea mi mal. Y hermanos, yo puedo decirte que a veces, y hablaba las penurias del ministerio, hablaba el pastor, y déjame decirte que el estarles compartiendo la palabra, buscar la intimidad con Dios, hablarles de ustedes, porque les decimos: mira, padre, fulano de tal, fulana de tal, la hermana, el hermano, mira, Dios, yo les he hablado, les he exhortado con la palabra. Mira, Señor, si yo les dije de la manera incorrecta, yo te pido que me perdones y que permitas que ellos se abran nuevamente a la palabra. Y Dios ahí trae paz, hermanos, y muestra que estamos obrando bien o que tenemos que corregir algo. Pero el ver que a veces la iglesia continúa en una actitud de rebeldía, en una actitud de vivir igual como siempre han vivido, ver su desarrollo como familia que es la misma, ver el sufrimiento en sus hijos, las frustraciones en sus hijos, que les fue advertido que no los llevaran allá, ver caerlos otra vez en el pecado, y todas estas situaciones, hermanos, viene a ser una carga pesada en nuestras vidas, una carga pesada. Y comentaba el pastor en la enseñanza, yo le he dicho a mi esposa: déjalos que hagan lo que quieren, a fin de cuentas, si no quieren cambiar, que no cambien. Y dentro de mí, porque antes sí se lo decía, ahora ya no se lo digo, ahora yo me lo guardo. Pero yo antes le decía, cuando me decía que no fuera a compartir tan noche, porque sí nos íbamos a veces hasta de madrugada, o a veces ni no comíamos. Rosy es una testigo, porque fue mi compañera en ese tiempo. No desayunábamos, no comíamos, ya llegaba yo noche a comer algo, porque andábamos predicando la palabra o visitando gente. Y mi esposo me decía: no te arriesgues, que no ves que es peligroso. Y no lo estoy diciendo para que no se le obedezca al pastor. Dios le ha dado la sabiduría para dar consejo, y la iglesia esté cuidada. Pero, hermanos, yo lloraba nada más y le decía: no puedo, hay algo aquí que me quema, no puedo. Y ahora, hermanos, cuando me dice de los jóvenes o de algún hermano que he tenido muchas situaciones, peligros de amenaza de muerte, han venido acá a decirme: si vuelve a ir a mi casa, si vuelve a buscar a mi mamá, la vamos a matar. Y volví a ir, porque le dije a mi esposo: hay algo aquí que me quema. Dile que le voy a patear su casa, que donde quiera la voy a insultar, no me importa. Si Dios me dice. Y eso, hermanos, va trayendo tristeza y va trayendo dolor al corazón de uno. Y se vinieron un sinfín de situaciones últimamente, y bueno, vino una tristeza profunda a mi corazón. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés buscó a Dios y le abrió su corazón. Moisés le contó a Dios cómo se sentía, y Dios, quien es bueno y compasivo, le dio solución.
Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, hermanos. Y yo me acuerdo que en un tiempo que estaba yo triste, yo le decía a una hermana, no me des palabras humanas, dame palabra de Dios. Y ella me dijo, junte a sus hijas, a las más ungidas. Y esto voy a hacer, hermanos, voy a empezar a implementar lo que hace mucho tiempo hacía, juntar a mujeres que realmente quieren ser llenas del Espíritu Santo y a impulsarlas. Y si hermanos también lo quieren, también lo voy a hacer, y que sean impulsados por la presencia del Espíritu para andar en las cosas del Espíritu. Amén. Y eso estoy haciendo con los prejuveniles en los tiempos de ensayos de la alabanza de adolescentes. Los estoy ministrando porque no hay nada mejor que ser guiados y llenos del Espíritu Santo. Inicio, el título de esta palabra es: para la tristeza profunda, la espada del Espíritu. Para la tristeza profunda, la espada del Espíritu. Está basada en la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios 6:17. Quiero que repitas conmigo: y tomad, más fuerte, y tomad. Ahora dile al que está junto a ti: toma la espada del Espíritu. Dile al que está junto a ti: escucha. Mira, cuando el centurión tuvo fe y Jesús iba pasando, le dijo: solo di la palabra, solo di la palabra. ¿Por qué no extienden sus manos hacia mí? Y repita: Señor Jesucristo, Espíritu Santo, solo di la palabra. Usa a mi hermana, pero di la palabra. Puedes bajar tu mano. Dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu, hermanos? Más fuerte, la palabra de Dios. La identificación, hermanos, de la depresión en la vida de la iglesia como una tristeza profunda. Y dice que la palabra depresión es una palabra nueva, hace poco tiempo, pero en la Biblia es registrada como una tristeza profunda. Y quiero leerte algunos personajes que pasaron por esta tristeza profunda, por esta depresión. Antes de eso te voy a leer en la versión Nueva Biblia Viviente, si quieres apuntar, NBV. En el libro de Efesios 6:10, en la carta a la iglesia de Éfeso es Efesios 6:10, 11, 13, 15 y 17. Son los versos. Capítulo 6, versos 10, 11, 13, 15 y 17. ¿Bien? Muy bien.
Fíjate cómo dice aquí. Dice, por último, recuerden. Repite eso conmigo, recuerden. Toca tu mente y di, recuerda. Toca tu corazón y di, recuerda. Dice, por último, recuerden que su fortaleza debe de venir del gran poder de Dios. Verso 11. Vístanse de toda armadura que Dios les ha dado. ¿Quién les ha dado la armadura? Entonces recordemos, hermanos, que la fortaleza viene de Dios y que Dios nos ha dado una armadura. ¿Es así? Dice, para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Repite eso conmigo, para poder hacer frente a los engaños astutos del diablo. Verso 13. Por ello vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir, repite conmigo, en el día malo. Dice, y así al terminar la batalla estén todavía en pie. Qué tremendo, qué tremendo. Para que cuando pelees con el diablo, al terminar todavía estés en pie. 15. Estén siempre listos. Ay, qué tremendo. Repite eso conmigo. Siempre listos. Dice, estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Pónganse el casco de salvación y tomen la espada que les da el Espíritu. Me encantó esto. Tomen la espada. Repite eso. Que me da el Espíritu. ¿Por qué no levantas tu mano? Y di, hoy voy a tomar la espada. Extiende tu mano hacia ahora. Dame el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué la pides? ¿No la tienes ahí? ¿Sí? ¿Cuántos tienen la espada? A ver, levanten su espada. Su espada, yo nada más veo manos. ¿Dónde está su espada? Su espada, ¿sí? Ah, les dije que la pidieran porque no es lo mismo tener el conocimiento que la espada del Espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren la espada? ¿Listos para recibirla? Muy bien. Bueno, vemos a través de este texto una recomendación. Inicio, hermanos, a desarrollar la Biblia, por si quieren empezar a puntualizar ahí. Una recomendación. Y una recomendación, hermanos, ponle ahí una recomendación y vas a poner los puntos de una recomendación. Ya les dije mucho, punto 1, ya no lo voy a decir, de hoy en adelante ya no voy a decirlo, porque ya les he enseñado para que ahora ustedes lo hagan. Una recomendación. ¿Y qué recomendaciones hace a través de este versículo el Señor? Recuerden, recuerden. Y la palabra de Dios se recuerda en la mente y en el corazón. La recomendación de Dios es que recordemos su palabra en la mente y en el corazón. Y más adelante vamos a ver cómo de una manera sobrenatural podremos recordar y sentir la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Este es un conocimiento, pero más adelante vamos a entender cómo recordamos de una manera sobrenatural y sentimos de una manera sobrenatural recordar la palabra de Dios. Amén. Otra recomendación es que nuestra fuerza está en Dios. Nuestra fuerza está en Dios. Nuestra fuerza no está en la fortaleza física. Nuestra fuerza no está en el poder mental. Nuestra fuerza no está en el ser más hábiles, ¿verdad? En las palabras. Nuestra fuerza ¿en dónde está? Otra recomendación es que, hermanos, sepamos que tenemos un enemigo astuto. Un enemigo astuto.
que hay un día malo. Hay un día malo. ¿Alguien aquí ha pasado un día malo? ¿Sí? ¿Hemos pasado días malos? Amén. ¿Sí? ¿Están desvelados? ¿No? Sacúdanse. ¿Hemos pasado por días malos? ¿Y sabes qué me sorprende, hermanos? Porque yo te voy a hablar de una tristeza profunda y te voy a hablar de la depresión. Y cuando yo estaba leyendo esto, porque sí, de verdad ha estado un tiempo difícil y ya a veces lloro, ya no soy escuchada, ya no soy atendida, ya yo creo que hasta les caigo gorda, pero he llorado, hermanos, y he corrido a la presencia de Dios y le digo, por favor, ya no puedo más, ayúdame. Ya no puedo más, ya no aguanto. Ya de verdad hubo un tiempo, ya hace tiempo estuve a punto de tirar la toalla. Yo ya no aguantaba. Fue una situación muy difícil en mi vida, muy difícil, hermanos. Y cuando el Señor me ministró, después cuando empecé a preparar la palabra, dije, ¿en serio? ¿Esto es en serio? Esta recomendación. Imagínate una persona deprimida, una persona con un montón de problemas, triste, con una tristeza profunda, y el Señor te hace una recomendación, dice, siempre listos para anunciar buenas noticias de paz. Como un balde de agua fría. Dice, siempre listos para anunciar buenas noticias de paz. Ese es un apunte dentro de lo que estás apuntando. Siempre listos para anunciar buenas noticias de paz. Y bueno, el día viernes que tomábamos la libreta, precisamente le decía a los hermanos, un fruto sano da frutos buenos. Un fruto enfermo da fruto podrido. Entonces entendí, si tengo que estar siempre lista para anunciar buenas noticias, más siendo una sierva de Dios que tengo que predicar la palabra, hermanos, pues tengo que estar lista, ¿sí? Otra recomendación, tomar el arma. Tomar el arma. Y no tomar cualquier arma, tomar el arma que nos da el Espíritu Santo. Tomar el arma que nos da el Espíritu Santo. Y escuchaba yo una referencia que daba un pastor y decía que mucha gente pone su Biblia en su casa, en un salmo, y que dicen que lo ponen porque la palabra tiene poder, y que si entra un espíritu malo, un demonio, y ve la palabra abierta en tal salmo, pues el espíritu se va a ir. Dice, no, hermano, el espíritu a lo mejor hasta se detiene ahí en la Biblia y la va a leer, lo va a leer. Dice, porque Satanás se sabe perfectamente la Biblia, desde el principio hasta el final. Y se la citó a Jesús cuando estuvo en el monte de la tentación. Porque Satanás era un servidor de Dios. Era un ángel de luz, luz bella. Y él conoce la palabra de Dios. Y amados hermanos, dice, la va a citar, la va a leer. Y es que el conocimiento, hermano, de la palabra, el puro conocimiento, porque vemos a Nicodemo, que se conocía la palabra, era un erudito en la palabra, era un príncipe, un principal entre aquellos conocedores de la palabra. Y le dijo Jesús, ¿cómo tú, siendo un príncipe, me preguntas esto? No tenía la revelación de la palabra, solo el conocimiento de la palabra. Por eso tu vida no cambia, hermano, porque puedes conocerte la palabra, pero no cambia porque no tienes la revelación de la palabra. Siguiente, hermanos, tristeza profunda, basada en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6.
Y dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. ¿Tengan que ser qué? Dice, en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate qué tremendo. Dice que nuestra fe, tu fe, hermano, ¿cuántos tienen fe de los que están aquí? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios que tiene que ser probada por fuego y tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Así tiene que ser tu fe, ¿sí? Porque he conocido un montón de gente que dice que tiene fe y que tiene fe, pero en el momento de la prueba los deberías de oír cómo hablan. Y dices tú, pues no, que tenía fe, porque ahí se ve que no, que solamente creían tener la fe, pero dice que la fe que es probada por fuego viene a ser para Dios alabanza, gloria y honra. Amén. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que tú y yo vamos a tener pruebas. ¿Habrá aquí alguien que haya tenido pruebas? ¿Sí? Y dice que vamos a ser afligidos por esas pruebas. Bien. La palabra depresión, como les decía, hermanos, no viene en la Biblia, porque este es un término que es un tanto reciente. Pero este síndrome ha sido caracterizado por una tristeza profunda. Y ahora sí te voy a mencionar algunos personajes que experimentaron esta experiencia profunda. Las escrituras registran que Jesús mismo pasó por esto en los momentos previos a su crucifixión. Les dijo a sus discípulos que estaba triste hasta la muerte y sentía agonía. En Mateo 26, 36 al 46, solo como un dato, no lo vamos a leer. Mateo 26, 36 al 46, Marcos 14, 32 al 42 y Lucas 22, 39 al 46. Nuestro Señor Jesús, cuando le he revelado la manera en que Él iba a morir, Él dice que sintió esa tristeza y se sintió solo, totalmente solo, porque le pidió a los discípulos que lo acompañaran a orar. Regresó, los encontró dormidos, volvió a ir, volvió a regresar y los encontró dormidos, y él tuvo que ir a la presencia del Padre. Y en ese mismo momento Él abrió su corazón y le dijo que si no podía ser de otra manera, pues estaba angustiado. Pero inmediatamente, a mí esa parte me encanta, porque Jesús mismo empieza, por medio de la palabra rema, empieza a declarar: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, no como yo, sino como tú, Señor, porque Él empieza a sentir la certeza y la convicción del propósito de Dios en la vida de Jesús. Iba a dar un fruto abundante y Dios no lo iba a dejar en el Seol, sino Dios lo iba a resucitar nuevamente. Amén. Muy bien. Charles Spurgeon, hermanos, fue un hombre, un pastor tremendo. Y bueno, cuando yo empecé a meterme en estudiar para conocer por qué estaba yo en esa depresión y en esta situación, porque la verdad me siento hasta mareada, me siento decaída. Los kilos que no podía bajar los empecé a bajar inmediatamente. No es una buena receta, no se la recomiendo. Pero este hombre, si tú lees su biografía, es tremendísima, hermanos, tremendísima. Y bueno, él dice que él recibió
el rema de esta palabra en la primera carta de Pedro 1:6, la que ya leímos. Dice, te lo voy a leer lo que él escribe. Dice, este texto relampagueó en mi mente. Y es así, hermanos, cuando un rema viene, paz, como si te diera un golpe. Si han visto los rayos que a veces no suenan, pero viene la luz primero, ¡puf! Así, paz, y te viene todo lo que significa la palabra que Dios ha dado, sin salirse del contexto de la misma palabra. Este texto relampagueó en mi mente con su verdadero significado, que a veces el cristiano no debe soportar sus sufrimientos con un corazón gallardo y alegre, sino que a veces su espíritu se hunde dentro de él y que se vuelve incluso como un niño pequeño, herido bajo la mano de Dios. Qué precioso. A veces es necesario llorar y mostrarle a Dios. No digo que sea la condición, hermanos. Dios, de manera gallarda y fuerte, he salido de situaciones declarando con la palabra. O sea, yo en mis fuerzas no, pero con la palabra. Y se lo he dado de testimonio a hermanas que a veces han estado en una situación y les he dicho, a mí me han dicho esto, pero yo sé quién soy, dónde estoy parada y qué vestiduras tengo. Y me levanto, hermanos, Dios me levanta y otra vez para adelante. Pero si Dios permitió esto es porque yo creo que hay personas que necesitan esta palabra, como yo la necesité. Hay veces que nos sentimos vulnerables como niños, indefensos, solos, y que queremos correr rápidamente al regazo de papá para sentarnos con él. Y bueno, te voy a hablar ahora sí de estos personajes. El profeta Elías, en el libro de Primera de Reyes 19:4, ve apuntando pronto, hermanos, porque no me voy a detener en esto. Dice Primera de Reyes 19:4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En el libro de Job 3, verso 11 y 12 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a que los pechos para qué mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. En el libro de Ruth 1:20 habla de Noemí, dice: y ella les dijo: no me llaméis Noemí. Noemí significa en una de las traducciones alegría. Llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mara significa amargura. Noemí había tenido que salir de su ciudad, había perdido a su esposo y a sus hijos y vino depresión a su vida. El rey David atravesó, hermanos, por varias situaciones. Fue perseguido, sufrió intento de asesinato, sus hijos lo traicionaron, algunos de ellos murieron, otros mataron a sus propios hermanos. Su vida fue dura. Y vemos varios salmos donde él describe la vida que él llevó, pero quiero hablarte sobre un respecto de David. Cuando David peca con Betsabé y manda al frente a Urías Eteo, lo manda al frente, el esposo de Betsabé, para que lo asesinen, para él poder tomar a su esposa, a Betsabé, como mujer. Él le empieza a pecar y tiene un pecado oculto, y una de las consecuencias de la depresión es el pecado oculto. Y en el Salmo 32, verso 3, dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Bueno, podemos ver estos, y ahí de verdad me sorprendí de tantos hombres que pasaron por
por esta depresión. Job perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió sus posesiones y se enfermó gravemente. Algunos salmos que escribió David, dice: mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga, me estoy hundiendo. Pasé al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscando refugio en Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Leía sobre Jonás y dice que Jonás entró en una depresión, y dice que el estado de enojo también, que mucha gente no se da cuenta que hay personas deprimidas, pero esa reacciones de enojo continuo es una sintomatología de la depresión. Chayito. Y estaba enojado Jonás porque el Señor lo manda a predicar el evangelio, y a veces nosotros, hermanos, nos perdemos como cristianos y pensamos que como predicamos en el evangelio, queremos que la gente tenga la reacción pues deseada, ¿verdad? Y si no la tiene, pues queremos que Dios actúe como creemos que Dios debe de actuar con los pecadores. Y esta fue la condición de Job y de Jonás. Y dice que Jonás dijo: ¿y si voy y les predico y después te arrepientes y no los matas? Y bueno, va y les predica y resulta que sí, que Dios los perdonó, porque primero les profetizó y dijo: si ustedes no cambian, si ustedes no se apartan de su pecado, se van a morir. Y dice que después pues ya había dado su palabra con el pueblo y dijo: ahora si Dios no cumple, pues se van ¿cómo se llama? Se van a burlar de mí. Y que entonces Dios los perdonó, y ese fue el enojo de Jonás. Y que después fue la calabacera. Y fíjate que mucha gente quiere estar en su calabacera, mucha gente quiere estar en los lugares donde se sienten bien, donde están tranquilos. ¿Por qué no te pasas al frente, Sara? Aquí para que escuches. Y amados hermanos, él se enojó y él pensaba solamente en sí mismo y no tenía compasión por las almas. Entonces esta depresión vino a su vida. Voy con el último punto, creo. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu. La espada, here no holy. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Espíritu Santo. Hasta este momento ha sido información, Señor. Ha sido preparar al pueblo para lo que tú nos quieres hablar verdaderamente. La espada del Espíritu, here no holy. La espada del Espíritu, no holy. Cuando la gente nos vea con esta espada, hermanos, pero no la espada del conocimiento. Cuando la gente nos vea con la habilidad de manejar esta espada, con la certeza de lo que estoy teniendo en las manos, con el poder de suministrar la palabra sobre otros. Cuando podamos tener el manejo adecuado, y no me refiero a encontrar las citas, sino la herida que puede causar la espada. Y fíjate, te voy a leer, dice: el enemigo la vio a la distancia y se estremeció. Cuando tú y yo sepamos usar la espada, cuando tengamos el rema de la palabra, el enemigo se va a estremecer cuando nos vea. Here no holy. Here no holy.
Pablo, cuando escribió esta palabra, hermanos, cuando Pablo escribió en la carta a la iglesia de Éfeso, cuando empezó a describir la armadura de Dios, déjame decirte que de toda la armadura de Dios, solamente, hermanos, hay una que es aquella que nos sirve para atacar al enemigo. Hear no holy. Toda la armadura de Dios que describe la palabra puede ser para proteger nuestra vida de los ataques del maligno. No así la espada, que nos sirve para protegernos, pero también para atacar al enemigo. De todas las espadas de un soldado romano, hermanos, porque Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, él era un perseguidor de cristianos y andaba con un ejército, hermanos, Shiruno Holy. Él andaba con soldados, él sabía portar las armas, y cuando a él es revelada la palabra, hermanos, y él habla a la iglesia de Éfeso, él sabía perfectamente de lo que estaba hablando y empieza a describir, hermanos, tomado bajo la unción del Espíritu Santo y decretando y enseñando de una manera tan fácil y tan sencilla de algo que él conocía, que era una arma, que era una espada, porque él la había utilizado. Esas espadas que eran utilizadas por los soldados romanos, hermanos, esta era la más mortal. Este tipo de espada a la cual se refería a Pablo era la espada más mortal. Esta espada era conocida bajo un término griego como la machaira. Machaira. Kirno Holy. Esta espada, hermanos, era pequeña. Podía medir a lo máximo 48 centímetros de largo, pero por lo general era más corta, porque esta tenía que adaptarse a la estatura del soldado. Era más parecida a una daga. Era más parecido a una holy. Era una holy. No sé si has visto películas, si lo has visualizado, pero yo te lo ejemplifico. Y podemos ver soldados o podemos ver policías y podemos ver que traen armas largas, ¿verdad? Armas grandes, largas. Pero también podemos ver un arma pequeña que la traen pegada aquí. Here no holy, amén. Y asimismo los soldados romanos traían espadas largas, pero también traían una machira pegada aquí a un costado. Y dicen los historiadores que las armas largas las lanzaban discriminadamente, tratando de retener el arma contraria, y era una holy, pero podían dar o no dar porque la lanzaban indiscriminadamente. Era una holy. A lo mejor podía zafárseles y lastimar a alguien que no era la persona indicada. Y era una holy. A lo mejor podían golpear con algo y esta podía quebrarse. A lo mejor se les pasaba y ellos podían lastimarse, porque eran espadas que se trabajaban de una manera indiscriminada. Pero dicen los historiadores que no era así con la arma pequeña, con la machira, no holy, porque esta tenía que pelearse cuerpo a cuerpo para poder hacer daño al contrario. Por consiguiente era empleada en un combate de cerca.
Su cuchilla era afilada como una hojilla por ambos lados y era encorvada en la punta, causando que el tope de la cuchilla fuese sumamente afilado y mortal. Después de apuñalar a su enemigo y antes de remover la cuchilla, el soldado tomaba la espada firmemente y la torcía, alando las entrañas de su oponente mientras la espada era removida. Amados hermanos, si nosotros nos pudiéramos meter por un momento cuando Pablo estaba hablando esto, Pablo cuántas situaciones pudo ver, cuántas peleas pudo ver, cuántas acciones asesinando a otros con esta espada Machira. Tenía perfectamente la revelación del uso de la palabra, amados hermanos. Pablo había recibido, mira, Pablo era un conocedor de las escrituras. Pablo tenía 2 nacionalidades. Pablo había sido instruido y tenía conocimiento. Era tan celoso, pero era un religioso perseguidor de cristianos. Y él pensaba que los verdaderos cristianos eran blasfemos y los buscaba para asesinarlos. Pero ahora Pablo recibía la palabra revelada y ahora recibía él la espada del Espíritu, la espada que el mismo Espíritu Santo le estaba dando. Es la palabra, amados hermanos, la palabra que va a cortar, la palabra que va a ser peleada cuerpo a cuerpo. Y déjame decirte que esta tristeza profunda, esta depresión, tiene que haber una lucha de cuerpo a cuerpo. Y a través de la palabra Dios trajo sanidad a estos grandes hombres. En la primera carta de Corintios 2, verso 13, dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Las que enseña quién? ¿Las que enseña quién? Más fuerte para que despierten. ¿Las que enseña quién? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu, hermanos, el que nos revela la palabra, el que trae el rema de Dios. Porque muchas veces queremos leer un texto, hermano, y repetirlo como lo hacen en otros lugares. Repítete y vete al espejo y repítete: yo valgo, yo soy hermoso, yo esto. Esto es cuestión humana que al rato lo vas a olvidar. Y es una mentira que tú te estás creando en ti mismo. Pero cuando la palabra de Dios viene revelada y viene a ser injertada en tu corazón y en tu mente, amado hermano, es una palabra que trae vida. Decía este hombre que puede haber grandes estudiosos, grandes teólogos, grandes hombres, y no porque estudiar sea malo, pero si no tienen la revelación de la palabra, no tienen nada. Dice: presumen de su conocimiento, pero distan mucho de llevar una vida cristiana. Pablo fue un hombre adiestrado, hermanos. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios, cuando cobra vida por medio del Espíritu Santo,
Es una palabra, hermano, que viene a atravesar tu corazón y mi corazón, que viene a descoyuntar y a destrozar todo aquello que está destruyendo tu vida y mi vida. Él viene a liberarte y a liberarme. Él viene a dejarte libre de todas esas ataduras por el poder de su palabra. Pero es la palabra revelada, hermanos, la que nos levanta. Los psicólogos, hermanos, son aquellos que estudian, hermanos, el alma humana y el alma de los animales. Pero ellos solamente determinan un diagnóstico clínico a través de lo que el hombre habla, el hombre le dice. Pero Dios va más allá de estas cuestiones, pues dice su palabra que Él discierne las profundidades de tu corazón y de mi corazón. Él discierne tus pensamientos y tus intenciones sin que tú ni yo lo digamos a nadie. Él lo discierne. La sabiduría de Dios penetra hasta el corazón, discierne, es la profundidad divina que nadie sabe, solo Dios. El discernimiento, hermanos, es don de Dios en su naturaleza divina. Preparados, repite eso conmigo, preparados. Amados hermanos, la espada es una espada, y decía una recomendación, el comentarista decía, hay muchos que traen una Biblia muy grande y andan buscando la más grande que pudieran encontrar, y hay otros que buscan la más pequeña porque les da vergüenza andar con su Biblia. Pero no se trata ni de la grande ni de la pequeña, sino se trata de la revelación de lo que te tienes en la mano. Se trata de que cuando tú sabes que es una arma, hermano, tú debes de estar preparado. Esta pequeña arma es fácil de llevar porque es especialmente para un uso continuo. Cuando tú sabes que la palabra de Dios, hermanos, es viva. ¿Por qué viva? Eso está registrado, solamente un versículo te voy a leer. Repite conmigo, la palabra de Dios es viva. En el libro del profeta Jeremías 31, verso 33. Ve ahí para que despierten un poco, hermanos. Yo sé que el calor está fuerte. Amén. Sí. Dice Jeremías 31, 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde? Di, en mi mente, y la escribiré en mi corazón. Di, en mi corazón. Dile, y tú serás mi Dios y yo seré tu hijo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Una arma, hermanos, que tiene que ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es necesario leer la palabra. Por eso es necesario meditar en la palabra. Por eso es necesario tener comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te da la espada. Tú puedes comprarte una Biblia, tú puedes meditar en tu casa, tú puedes venir y escuchar la palabra de Dios. Pero el único que te va a dar la espada es el Espíritu Santo. Cuando tú buscas la presencia de Dios ante una situación, es el Espíritu de Dios quien coloca la espada en tus manos. Yo me paré y busqué al Señor y empecé a registrar las escrituras y le dije: Señor, acepto, tengo depresión, estoy deprimida y me he querido negar a ello, Dios.
No he querido aceptarlo porque estoy enojada y me molesta sumamente no poderme mantener en pie y que las palabras que otros me dicen y las situaciones que otros hagan me lleven a un estado depresivo. Y me enoja, Señor. Háblame, por favor. Muéstrame a través de tu palabra. Dame el arma necesaria, mi Dios. Y es el Espíritu, y solamente el Espíritu de Dios el que conozca una espada para que la empuñes con tus manos. Amados hermanos, Jesús tuvo esta lucha. Cuando Jesús es bautizado y él emerge de las aguas y desciende el Espíritu de Dios, dice la palabra, como una paloma. Y Juan estaba expectante ante esa situación. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Hear no holy. Hear no holy. Este es mi Hijo amado. ¿No fue la palabra más hermosa cuando tú anduviste revolcándote en el pecado, en la inmundicia, y te habían titulado de mil maneras despectivas y te habían menospreciado con las palabras más dolorosas? Cuando tú llegaste a las plantas de Cristo y Él te dijo: te amo, con amor eterno te he amado, tú eres mi hija. No es aquello lo que te da valor, no es aquello lo que te da identidad, no es aquello que te hace levantar nuevamente la cerviz de aquellos que te oprimieron. Y dices: soy la hija de Dios, soy el Hijo de Dios, tengo un valor, tengo un propósito. Me abren las puertas porque saben que Dios va conmigo. Me piden ayuda y consejo porque saben que yo tengo un valor y que alguien me ha levantado con un propósito. Pues Satanás inmediatamente, cuando Jesús es llevado al desierto, Satanás se le presenta y le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Porque Jesús tenía hambre. Dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y déjame decirte que cuando tienes hambre, y llámale a cualquier cosa hambre, puede retumbarte. ¿Quién eres tú para estar pidiendo? ¿Quién eres tú para estar solicitando? Pero Jesús dijo: apártate de aquí, Satanás. Escrito está. El rema de Dios. El rema de Dios. Satanás citó las escrituras como un mero conocimiento, como el saber que ahí estaba escrito eso. Pero Jesús declaró con el rema de Dios: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo que te dé este mundo y lo que te ofrezca este mundo y los hombres mortales de este mundo vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Concluyo. Fíjate qué tremendo, me encantó. Me sorprende, hermanos. Dicen los historiadores, Elías, después de haber visto el descender del fuego de Dios del cielo, el haber visto cómo aquellos que gritaban y no hubo respuesta para ellos, después de haber asesinado a tantos profetas de Baal, entró en depresión. Y el Señor se acercó a él. Repite eso conmigo: el Señor se acercó a él. Si hay alguien, hermano, que esté pasando por una tristeza profunda, si hay alguien que esté en depresión, déjame decirte, el Señor se ha acercado a ti. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo ubicó, hermanos. ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo ubicó nuevamente en el lugar donde le hicieron creer que ese no era el lugar que él tenía como el profeta de Dios, como el enviado de Dios, como el protegido de Dios, como el precioso de Dios. Y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo ubicó nuevamente en su propósito y le dio identidad. Lo ubicó nuevamente en su propósito y le dio identidad. Lo hizo entender que estaba literalmente metido en una cueva y que Dios nunca lo había mandado a estar en esa cueva. Le recordó su nombre, Eliyahu, que significa: mi Dios es Yahweh. David, hermanos, teniendo un pecado oculto, porque a veces, si yo no digo a alguien que está en continuo pecado y peca y después ya viene y luego pide perdón y luego otra vez se va a pecar, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que realmente quiere servirle a Dios y que ama a Dios y teme ser apartado del cuerpo de Dios. Porque David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Él temía que le fuera quitado el Espíritu de sobre él. Aquel que reconoce, porque David amaba a Dios, David temía a Dios, David tenía fe de quién era Dios, pues todas las cosas que hizo buscó su presencia, pero cometió un pecado y estaba aferrado a la complacencia que le daba en su carne y en su alma el tener a una mujer ajena. Y estaba en la lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Él sabía que tenía que dejar esas cosas malas, esas cosas que le causaban placer, pero también conocía al Dios vivo y verdadero y sabía que si se apartaba de Dios era una tremenda vida lejos del Dios vivo. Y no quería confesar su pecado. Entonces Dios envía a un profeta y le declara su pecado. Entonces dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso es Dios. No escondas tu pecado, hermano. No escondas tu pecado. Dios usa
varias formas para que ese pecado salga a la luz, y no lo hace para exhibirte, lo hace para liberarte. Y si no hace ninguna de estas formas y dices, sí dijeron y dicen mucho, pero la verdad mi pecado nunca se ha sabido, preocúpate, porque a lo mejor el Señor ya te soltó, ya te dejó, ya vio que en tu corazón hay maldad, y dice el Señor, no va a cambiar. Lo he visto, hermanos, a través del servicio. Número 1, te convence para que confieses tu pecado. Número 2, se lo dice a un profeta o a un siervo para que te declare su pecado. Número 3, lo hace público. Y lo hemos visto. A Ruth, hermanos, en el libro de Ruth, a Noemí le dice, fíjate, después Noemí de haber quedado viuda, quedó sin hijos, salió de su lugar de origen, no tenía nadie junto que pudiera estar con ella. Mira, la vida de una mujer sola es muy triste. La vida de una mujer sola es muy triste. A mí me enoja el hecho de que no dejen a las mujeres rehacer su vida. Le pasó a mi mamá y fue algo que yo nunca estuve de acuerdo. Porque los hijos tienen su propia vida, los hijos se casan, los hijos atienden a sus hijos. Pero solamente ya saben lo que es dormir solas en un cuarto, no tener con quién platicar. Claro, hay que elegir bien a la pareja, ¿no? Porque si no dicen mejor solo que mal acompañado. ¿Verdad, Lupita? Un varón realmente, un varón en toda la extensión de la palabra. Ahorita, Lupita. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Le dio propósito en su vida. A Job Dios le devolvió todo. La palabra de Dios, hermanos, me salté este punto, es eficaz. Repite conmigo, eficaz. Porque es un arma que se usa con precisión. Es un arma que se usa. La revelación de Dios que sanó a Elías no fue la de un Dios grande y poderoso que se manifiesta a veces como el viento, como el terremoto. Fue la de un silbo apacible y delicado. Fue el contraste entre Dios que hace descender fuego del cielo, pero al mismo tiempo es comprensivo y compasivo y cuidadoso, que no le perdió la vista durante todo el tiempo oscuro al que la depresión lo llevó, que cuidó de sus necesidades físicas y materiales al proveer el sustento requerido, y que finalmente lo reorientó y confirmó. Me encantó esto. Lo reorientó y confirmó en su propósito, sin importar su condición. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, de ser reorientados, hermanos, y confirmados en nuestro propósito? Hay una hermana que siempre dice, no me siento digna de servir, no me gusta que me pongan, dice el Señor, sin importar su condición. Lo reorientó y lo confirmó. Y no importar la condición no quiere decir que andes pecando y que nada más vengas aquí a fingir, no. Quiere decir que reconozcas que necesitas de Dios.
En Isaías 57:15. Ya estoy cerrando, hermanos. Isaías 57:15, ¿lo tienen? ¿Sí? Podemos ponernos de pie, esa es la última cita. Es mejor que toque la alabanza, Itzayana, por lo de esto, por lo de... ¿Es igual que pongamos la música o que la toquen en vivo? Ven. Isaías 57:15. Vamos a leer y después de que acabemos de leer, voy a pedirle a los de alabanza que pase. Isaías 57:15 dice así: Dios habita ¿con quién? ¿O no es la misma versión? ¿Cómo? Entonces escribí mal la cita. Bueno, yo se las voy a leer. Dios habita con el quebrantado y humilde. ¿Habrá quebrantados aquí, hermanos? Habremos personas que estamos pasando por un espacio de tristeza profunda. Mire, yo soy la primera, yo soy la primera, de verdad. Y yo sé que he sido muy estricta con ustedes, hermanos, pero hoy aprovechen. Hoy yo estoy junto con ustedes. ¿Sí? ¿Han pasado por una tristeza profunda? A lo mejor no te la pasas llorando por las esquinas, pero enojada. Y eso es tristeza profunda. ¿Sí? Levanta tu mano, muy bien. Dice que Dios habita con el quebrantado. Estamos en tiempo de quebrantamiento. Baja tu mano. ¿Por qué? ¿Cómo es el tiempo del quebrantamiento? El tiempo del quebrantamiento, hermanos, es donde estamos, después de la angustia viene la frustración, donde vemos que ya no podemos hacer nada, se está destruyendo todo se está viniendo abajo y ya no podemos hacer nada. Ese es el quebrantamiento. Sentimos que todo lo que visualizamos para bien, todo lo que construimos en nuestro corazón por algo bueno, se está derrumbando y no podemos hacer nada. Nos esforzamos, peleamos, gritamos, le hacemos aquí, le hacemos allá y no pasa nada. Ese es un estado de quebrantamiento, donde ya no podemos hacer nada. Ya lo hicimos por todos lados, ya no podemos hacer nada. Vuelvo a preguntar, ¿hay quebrantados aquí? Pero dice, y humilde de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en Dios podemos encontrar la respuesta. Que ya te diste cuenta que tú no puedes, que yo no puedo, que tenemos que correr locamente delante de Dios. Habrá locos que quieran correr delante de su presencia. Aquí hay mucho lugar. No se formen. Vamos a dar libertad, no se formen. Muchas gracias. Dice que Dios es quien hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. ¿Sabes? Yo puedo ver muerte emocional. Yo veo muerte emocional. Yo veo que han dejado de tener sueños y anhelos. Yo lo sé. Yo sé que hay un sufrimiento bien profundo y que ya no lo hablas con nadie. Yo lo sé. Yo sé que hay una tristeza porque no te entienden, porque no los puedes hacer entender de que los amas y que están corriendo a la perdición, al camino equivocado. Yo puedo ver esa sequedad, esa tristeza.
Él va a traer vida a los corazones. Él va a traer vida. Él es el espíritu de vida. Él va a traer un soplo de vida. Él va a traer un soplo de vida allá en Tehuacán, Puebla. Allá en Tehuacán, Puebla. Yo sé que hay tristeza profunda. Pasen por favor al altar. Hagan hacia atrás las sillas que están hasta el frente. Es el Espíritu Santo el que va a traer vida. Él va a vivificar a los espíritus. Él va a hacer vivir al espíritu de los humildes. Podemos notar la cercanía de Dios en medio de la aflicción. Él está buscando relacionarse nuevamente con la persona desanimada. ¿Sabes? El desánimo nos separa de Dios. El desánimo nos separa de Dios. Estamos tan profundizados en las tristezas. Estamos tan absortos en los problemas y que las cosas no cambian, que nos aleja de esa intimidad para con Dios. Recibe la palabra por amor de Dios. Pero déjame decirte que en el caso de Elías, de Jonás, de David, de Noemí, de Job, Dios mismo tomó la iniciativa para restaurar al desalentado. Por eso cuando una persona pasa por la depresión, es importante que atienda a la voz de Dios que le llama y que abra sus oídos y corazón a lo que Dios le quiere guiar para salir de la oscuridad. Atiende, Harino Holy. Atiende, Harino Holy. Atiende, Harino Holy. ¿Puedes dirigir? Harino Holy. Levanta tus manos, levanta tus Harino Holy. Anda la machere. Sopla, Espíritu Santo. Vivifícala una vez más. Vivifícala una vez más. Harino Holy. Ven, Espíritu Santo, ven. Más. No tengas miedo. Sopla, más. No tengas miedo, son dos hermanas. Harino Holy, no tengas miedo. Sopla, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, ayúdala, Harino Holy. Descansa, Santo Espíritu. Más. Harino Holy, más. Ven, Espíritu Santo, sopla, Señor, sopla. Holy, ayúdenme a ministrar, hermanas. Harino Holy, Alba, Angie, Harino Holy, Andrea, Harino Holy. Ven, Harino Holy.
un poco de tiempo, pero yo soy tu Dios, 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 yo soy tu Dios. Tengo por cierto que no morirás, no morirás, no morirás, no morirás. Para cosas grandes, deja de huir de mi presencia, deja de huir de mi presencia, deja de huir de mi presencia. Yo te he llamado, yo te he llamado, yo te he llamado, yo te he llamado para visitar enfermos, para predicar mi palabra. Yo he puesto una espada en tus manos. Yo he puesto una espada en tus manos. Yo he puesto una espada en tus manos. Ahora, pongo espada en tus manos. Holy. Oh, Pali Raya Mahaya. Elunoli. Arinoli. Oh, Pali Nakima Haya. Úsala con el rema de Dios. Propósito de vida. Yo te he dado propósito de vida. Sal de esa cueva en el nombre de Jesús. Es una cueva, tu casa es una cueva. Purifica nuestro ser. Señor, trae tu rema, Señor. Trae tu rema, Padre. Trae tu rema. Trae tu rema. Trae tu rema, Señor. Trae tu rema, Padre. Trae tu rema, Padre. Que ahora, Señor, las predicaciones que da Magdiel, Dios, cobren, Señor, más poder, Padre. Llévala a otro nivel. Llévala a otro nivel, Señor. Llévala a otro nivel. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, coloca, Señor, el rema de tu palabra. Dale espada del Espíritu Santo. Que cuando la audiencia la escuche, venga quebrantamiento, Señor. Venga quebrantamiento en los corazones. Vengan sanidades, prodigios, milagros, Dios. Que son cadenas, el poder de tu palabra cambia las vidas, mi Dios. Holy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cómete el rollo, Magdiel. Cómete el rollo de la palabra. Cómete el rollo de la palabra, Magdiel. Porque la palabra va a cobrar vida en tu corazón. Va a dar vida de tu corazón. Y cuando la abres, saldrán como saetas. Holy. Lima con toda cosa que no te permite
soy tu Dios. Yo te engendré en el vientre de tu madre. Hija mía eres tú. Hija mía eres tú. Hija mía eres tú. Hija mía eres tú. Yo te he llamado a grandes propósitos. Sal de esa cueva. Sal de esa cueva. Yo no te hice para esconderte. Yo no te hice para sentir temor y estar oculta. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te formé. Yo he creado cada parte de ti. No te humilles. Yo te he adornado. Yo te hice bella. Yo te formé para cosas grandes. Tú tienes que decidir. Tú no estás triste. Tú no estás triste. Escúchame bien. Tú no estás triste. Hay una lucha entre tu antigua y tu nueva naturaleza. Satura en nuestro ser, que descienda ese Tú has fuego visto sobrenatural, la vida de que tus vengan hermanas. esos vientos. ¿Por qué vas caminando hacia el mismo lugar? Esta es una decisión que tú puedes tomar. He puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Escoge tú pues el camino del bien. Escoge el camino del bien, Vania. Escoge el camino del bien. Escoge el camino del bien, Vania. Para que tengas una vida totalmente diferente. Esa En el nombre de vitalidad, esa limpieza. En el nombre de Jesús. Ahora en Yo el te he dado nombre de identidad. Jesús. Tú eres Hoy mi hija. declaro Yo que te toda amo, te he persona guardado, te he protegido, que se nunca rinde te he dejado. delante de ti, Siempre he que estado reconoce contigo. que sin Siempre he ti nada estado puede. contigo. Ahí Hoy, donde has Señor, hecho cosas vienes malas, con he tus estado ríos de parado, agua tratando viva de y convencerme de que no lo ahora, hagas. De que no lo ahora, en hagas el nombre de porque te amo, Jesús. Vania. Hoy Yo te declaramos amo, tu te duele lo que gloria. haces. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu siempre te he Santo. visto. Ahora, ven con tu fuego. Ven y satura en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo. Hoy rinde tu vida delante de Dios. Dios te ha depositado en la mano de nuestro Señor Jesucristo. No te desesperes. No quieres solucionar las cosas a tu manera porque solo se han ido postergando. Deja de pelear. Date cuenta que tú no has logrado nada. Deja que sea Dios quien tome tu situación. Quiero no holy.
podamos tener esa sensibilidad. Pero ahora de tu permite ser presencia. abrazada. Ama. Reconocer que tú estás con nosotros y en nosotros. Hoy trae esa revelación, Señor Jesús. Déjate amar, ama. Llena, Padre. Hoy levanta ese ánimo, Señor, en cada uno de nosotros. Deja de pelear. Danos fuerza, Señor. Danos esa vitalidad. Hoy nos agarramos a ti, Señor. Hoy declaro que esa fe es fortalecida en cada uno de nosotros. Diferente. Hoy, Señor, vamos de ti. Diferente. Hoy puedes sentir los vientos. Abandónate en Él. Abandónate en Él. Cree en alguien. Tienes que creer en Dios, dama. Tienes que creer en Dios. Pero no, esto no te está llevando a ningún lado, mi amor. Santo, te damos la libertad. Hacerte fuerte con los demás no te está llevando a ningún lado. Oh, Espíritu Santo. Tienes que entregarte a Dios, dama. Entrégate. Anhelamos tu presencia, Espíritu Suéltate en Santo. sus manos Hoy ven, ahora, dama. Suéltate en sus manos. hoy Ánimo, ven y Poli, llena, vamos, Espíritu Santo. hazlo. Hoy ven y satura. Hoy declaramos que viene ese peso de gloria sobre cada uno de nosotros. Hoy viene ese manto sobre nosotros. Ahora en el nombre de Suéltate Jesús. sus brazos, Ahora, Espíritu Santo. ¿Cuál Más, ¿Cuál niña que ya no soporta ese peso? Ya no lo soporta, dama, no es así. Si ya te ministraron, hermano, ¿por qué no te postras delante de la presencia de Dios y permites que Él siga siendo el que te ministre? Es Ha el sido muy Espíritu dura la Santo carne en con este tu papá, lugar. con tu mamá, con No tus te quedes hermanas. ajeno a su presencia. Él sigue llenando cada necesidad. Puedes seguir conversando con Él, derramando tu corazón delante de Él. Él te Suelta. escucha. Suelta, Él en el está nombre, aquí. en el nombre. Oh, Señor, que podamos sentir tus aguas, como crecen, Padre, hasta estar inundados de ti, de tu presencia, Padre. Grande, poderoso eres tu Señor. Dios lo ve como hablando en la intimidad de nuestros hogares, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que vayamos. Hoy declaramos que hemos sido despojados de todo peso, de toda tristeza, de toda depresión, de toda mentalidad de muerte. Hoy
sido desarraigado en el nombre de Jesús. Y hoy nos declaramos libres en ti, Señor, por tu sangre poderosa. Hoy lo tomamos de esa manera, Señor. Nuevamente, Señor, esos anhelos, ese propósito es retomado, Señor, tomados de tu mano. Hoy lo declaramos, Señor Jesús. ¿Por qué no le das gracias al Espíritu Santo? Dale gracias al Señor y toma esta palabra. No permitas dejar entrar nuevamente tristeza a tu corazón.
Permítele que el Señor haga en tu vida. No pongas barreras, permítele al Espíritu Santo que venga y quebrante todo mal pensamiento. Aún teniéndolo por bueno, el Señor nos muestra que está mal. Oh, Señor, cuida nuestro caminar. Hoy declaramos que eres escudo delante de nosotros, que no permite que atraviesen esos dardos del enemigo. Sé tú inundando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Hoy nos sometemos a ti, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, mi Dios. Tú nos conoces, dice tu palabra, por nombre. Y tú sabes la situación que cada uno de nosotros vivimos, mi Dios. Porque tú nos conoces. Y con tu palabra, Padre, tú escudriñas, Señor, hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, y sabes las intenciones del mismo. Padre, algo nos une aquí. Queremos una vida nueva, una vida diferente. Queremos ser buenas personas y que toda nuestra familia sean buenas personas, que te amen, que te honren
y que vivamos de la manera que tú quieres que vivamos, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Levanta tus manos. Capacítanos, Señor, con las armas de tu palabra. Danos el rema. Danos el rema, mi Dios. Danos el rema. Padre, bendigo a mis hermanos en Tehuacán, Puebla. Todos dirijan sus manos hacia la cámara. Hermanos, hacia allá. Hacia esta cámara que está aquí sobre la fuente. Si quieren hacerse para acá para que los vean. Para acá, para acá, para acá. Vamos a orar por nuestros hermanos. Oramos por nuestros hermanos en Tehuacán, Puebla. Espíritu Santo, capacítalo, Señor, así como capacitaste a David frente al filisteo Goliat. Dales el rema de la palabra en sus manos, mi Dios, para que aunque tengan que descender al valle de la muerte, mi Dios, desenfunden, Padre, su espada y peleando cuerpo a cuerpo, cuando termine la batalla puedan estar en pie. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos desde el más grande hasta el más pequeño. Padre, declaro en ellos la palabra precisa, Señor, para la situación, y declaro, Padre, que toda tristeza profunda ha sido sanada en esta hora en el nombre de Jesús. Ministra sus vidas, mi Señor. Y Padre, que siempre quede como un sello en nuestros corazones. Recordemos que nuestra fuerza está en Dios y que Él nos ha dado una armadura para estar siempre, Señor, listos para predicar tu palabra, llevar buenas nuevas de paz a toda la gente. Esto habla de salir victoriosos en la batalla y que cuando termine la batalla podamos estar puestos en pie, orando en todo tiempo en el Espíritu por todos los demás, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Toda la gloria y la honra sea para ti. Padre, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, pero sabemos que tú vas con nosotros, mi Dios, y que toda nuestra casa será inundada por tu gloria, y que nuestra habitación, Señor, será un lecho sin mancilla, inundado de tu presencia, mi Dios. Síguenos ministrando con tu palabra, síguenos ministrando con tu presencia, mi Dios. Te damos gracias y bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios?